El invierno de 1897 llegó al valle de Jade Creek como un acreedor que viene a cobrar deudas. Llegó sin ceremonia alguna, extendiendo escarcha sobre los cristales de las pequeñas casas de madera que salpicaban la ladera oriental, cubriendo las ramas desnudas de los cartonwoods con una capa de hielo que atrapaba la luz pálida del sol y la sostenía allí, suspendida, como si la propia luz se hubiera congelado en el aire. El mundo exterior era un lienzo blanco, mientras la nieve caía en una cortina silenciosa y constante. Millen estaba de pie junto a la ventana de su cocina, su aliento formando pequeñas nubes contra el vidrio. Detrás de ella, la estufa de hierro fundido irradiaba el poco calor que podían ofrecer unos cuantos troncos completos. Y ella sabía que esos troncos representaban la mitad de lo que quedaba en el cobertizo. La otra mitad debía durar hasta el deshielo, que el almanaque predecía recién para finales de marzo. Durante meses había hecho cálculos en su mente con la misma precisión con que antes medía harina para el pan favorito de su esposo. Ese pan que, según él, le recordaba la cocina de su madre en Pensilvania. Thomas llevaba muerto 18 meses. La influenza se lo había llevado en el verano de 1896, junto con otras 17 personas del valle, incluidos los gemelos Pritchard y el viejo Samuel Gort, quien había sobrevivido la guerra solo para caer ante una fiebre que no vio venir. Millen recordaba cómo Thomas se había despertado aquella última mañana, pálido como el trigo en invierno, diciendo que se sentía bien, solo cansado. 4 días después ya estaba enterrado, en la parcela detrás de la iglesia metodista, donde crecían flores silvestres en primavera, pero donde ahora solo la nieve se acumulaba en montículos entre las lápidas. El primer invierno lo había sobrellevado con lo que Thomas había dejado ahorrado, los ahorros cuidadosos de un hombre que entendía la necesidad de estar preparado. Pero el segundo invierno era distinto. Las cosechas habían fallado ese verano. Lo poco que ella podía cuidar sola se había marchitado en una sequía que dejó la tierra agrietada y sedienta. Las pocas gallinas que conservaba dejaron de poner en noviembre, y las había vendido los Webster por menos de lo que valían, porque todos sabían que necesitaba el dinero, y la caridad siempre llevaba máscara de comercio en lugares como Jade Creek Valley. Ahora era 23 de diciembre, y la despensa guardaba 2 latas de frijoles, un pequeño saco de harina de maíz y un frasco de conservas que llevaba racionando desde octubre. Su cena de Navidad serían frijoles y pan de maíz, si los estiraba lo suficiente. No habría jamón, ni batatas dulces, ni pastel enfriándose en el alféizar, como había sido en cada Navidad desde que se casó con Thomas hacía 12 años. Millen se alejó de la ventana y miró la mesa vacía de la cocina, su superficie desgastada por años de comidas y conversaciones, la veta de la madera visible donde el barniz se había ido por completo. La había restregado el día anterior, aunque no había nada sobre ella que limpiar. El acto había sido automático, memoria muscular, guiando movimientos que antes tenían propósito. El silencio de la casa era una presencia física, espesa y opresiva. En el salón, el reloj que Thomas había traído de Pensilvania marcaba los segundos con indiferencia mecánica. Durante las primeras semanas después de su muerte, ella creyó que con el tiempo se acostumbraría al silencio. Pero 18 meses le habían enseñado que hay ausencias que solo se vuelven más pesadas, asentándose los huesos como el frío en la madera vieja, haciendo que todo crujiera y doliera bajo el peso de lo que ya no existe. Afuera, la nieve había empezado a caer otra vez, pequeños copos descendiendo frente a la ventana bajo la luz menguante. El cielo tenía el color del hierro, y la temperatura bajaría aún más cuando cayera la noche. Millen ajustó su chala alrededor de los hombros y se dirigió a la estufa para agregar otro tronco. Luego se detuvo a sí misma. Aún no. El frío podía esperar un poco más. Estrella blanca mediana, el llamado inesperado. El golpe llegó justo cuando la última luz del día se desvanecía. 3 golpes firmes contra la puerta de frente, deliberados, seguros. Millen quedó inmóvil en la cocina, la mano aún sobre el respaldo de la silla. Nadie había tocado su puerta en semanas, no desde que la señora Patterson vino a principios de diciembre con una canasta de manzanas y esa expresión que todas las mujeres llevan cuando visitan a una viuda. Parte lástima, parte alivio de no ser ellas quienes vivían solas en una casa demasiado grande. Los golpes sonaron de nuevo, más insistentes. Millen avanzó por el pasillo angosto, sus pasos huecos en el suelo desnudo. A través del vidrio esmerilado en la puerta, distinguió una figura ancha de hombros, recortada contra las últimas brasas del crepúsculo. Abrió la puerta apenas un poco. El frío entró como un huésped no invitado. El hombre en el porche era Ben Garrett, su vecino más cercano. Aunque cercano, era relativo.
Su propiedad estaba milla y media hacia el oeste, más allá del arroyo que separaba sus tierras. Ella lo había visto quizás una docena de veces desde el funeral de Thomas, siempre a lo lejos trabajando en su campo o rumbo al pueblo en su caballo Rone. Nunca habían hablado propiamente. Thomas lo mencionó una vez. Es un hombre reservado. En Jade Creek, eso podía significar virtud o advertencia. Milin, dijo él, su voz baja y áspera, como piedras rodando en el lecho de un río. Sostenía el sombrero en las manos. La nieve se había acumulado en su abrigo. Su rostro estaba curtido, marcado en las comisuras de los ojos, como alguien que había pasado toda su vida mirando al viento y al sol. Tenía una cicatriz blanca sobre la ceja izquierda. Señor Garrett, respondió ella, sin abrir por completo la puerta. Las mujeres solas aprendían prudencia, incluso con vecinos. Voy al pueblo mañana por suministros, dijo él, sin mirarla de frente. Pensé que podría traerte lo que necesites. Los caminos están empeorando y es un largo trecho para caminar con este clima. La oferta quedó suspendida entre ambos. Milin sintió algo apretarse en su pecho. Aceptar ayuda era admitir necesidad. Y admitir necesidad era reconocer cuán lejos había caído de la vida que una vez conoció. Es amable, dijo ella, con voz medida, pero estoy manejando bien. Ben asintió, giró su sombrero entre las manos. Bien, igual, la oferta está ahí. Salgo al amanecer. Se dio vuelta para irse. Y allí, desde un lugar más profundo que su voluntad, Milin dijo, Señor Garrett. Él se detuvo. ¿Por qué? La pregunta era sencilla, pero contenía todo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? ¿Por qué ese gesto que parecía demasiado intencional para ser simple cortesía? Ben guardó silencio largo rato. Cuando por fin habló, su voz era más suave. Mi esposa murió hace 3 inviernos, dijo. El bebé, también, miró su sombrero, a sus manos grandes y torpes sosteniéndolo con una delicadeza casi absurda. La gente me trajo comida. Vino a verme. No quería nada de eso. Pensé que podía arreglármela solo. Alzó finalmente los ojos. Ella vio allí algo conocido. El cansancio de cargar un duelo como si fuera otro esqueleto dentro de la piel. Estaba equivocado, dijo él. Me costó aprenderlo, pero lo aprendí. Milin sintió un nudo en la garganta. No sabía que él había perdido a su esposa, al bebé. En el valle, cada hogar era una isla de sufrimiento privado. No necesito caridad, dijo ella. No, respondió Ben. Pero tal vez necesitas un vecino. Y se marchó. Milin cerró la puerta solo cuando ya no pudo verlo en la oscuridad. Sintió algo moverse dentro de ella. No esperanza, pero sí la primera grieta en el hielo de su corazón. Estrella blanca mediana Navidad en la nieve. Esa noche no durmió bien. Pensó en la voz de Ben, en su historia, en los años de duelo que había cargado solo. Ella había construido su propia viudez como una fortaleza. Pero él no le había ofrecido lástima. Le había ofrecido reconocimiento. A veces eso era más valioso. A la mañana siguiente, 24 de diciembre, el cielo era gris y frío. Milin hizo café ralo para estirarlo y comenzó a preparar su humilde cena cuando escuchó el crujido de un carro acercándose. Ben llegaba con una caja de madera llena de alimentos, harina, papas, café, miel y un pequeño jamón para Navidad. No puedo pagarte, dijo ella. No hace falta. Llámalo intercambio entre vecinos, respondió él. Tú ayudaste a mi Sara una vez, cuando estaba enferma. Ella me lo contó. Milin recordaba aquella visita. No había sido gran cosa. Para él sí lo había sido. Las lágrimas le ardieron en los ojos. Ben no se quedó. Solo dijo, nadie debería cenar solo en Navidad. Si quieres traer algo de ese jamón esta noche, tengo un ganso en el horno. Sería un desperdicio cocinar por separado. Ella aceptó. Después de que se fue, Milin lloró largo, dejando que toda la represión de 18 meses saliera al fin. Luego cocinó. Cocinó para alguien más, por primera vez desde que Thomas murió. Estrella blanca mediana una cena compartida. Al caer la noche, Milin se vistió con su mejor y única ropa decente. Caminó 20 minutos bajo la nieve hacia la casa de Ben, llevando jamón, pan y manzanas. Titubeó en el porche. Pero antes de que pudiera dudar lo suficiente como para irse, levantó la mano y llamó. La puerta se abrió enseguida, como si él hubiese estado esperando justo allí. Al verla, su expresión se suavizó, no con sorpresa, sino con alivio. Milin,
dijo, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Bienvenida.